En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la quinta clase de escatología. Estamos continuando con el folleto del Padre Anselmo Salamero, la página 9. Ahí continuamos para que los que quieran seguir pues la reflexión con el folleto, si no después lo leen. Pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos dé la gracia de comprender estos lenguajes filosóficos y teológicos que a veces son difíciles de comprender, pues, pero que al final de cuentas lo que nos deja es un mensaje, el mensaje de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra fe en preparación y más bien viviendo estos tiempos escatológicos, pues que a partir de Jesucristo, como hemos dicho, ya estamos viviendo los últimos tiempos, son los tiempos escatológicos. Estamos viviendo nuestra Pascua. ¿Sabe qué quiere decir eso? El paso de la vida terrena a la vida eterna allá junto a Dios. Muy bien, vamos a ver diversas descripciones escatológicas según los datos de la historia de las religiones, y hace una referencia a la religión en el Antiguo Testamento, pero no se refiere solamente a la experiencia del pueblo de Israel, sino a la experiencia de todos los pueblos existentes en la tierra. En aquel tiempo, en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba viviendo su experiencia. Recuerden que Dios se formó un pueblo a partir de Abraham, y para Moisés, en el año 1200 antes de Cristo, ya este pueblo estaba constituido y era consciente de su historia. Y también no debemos de perder de vista la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, porque eso marcará su escatología, una escatología circular, porque cada año posterior a la liberación del pueblo egipcio y su paso por el desierto, el pueblo de Israel cada año celebrará esa Pascua judía, o sea, ese paso de la esclavitud a la liberación que Dios hace con mano poderosa, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel y todos los pueblos circundantes tenían un cierto concepto del misterio de la muerte, pero no lo tenían bien definido, porque ellos no tenían una escatología cósmica muy desarrollada, apenas creían que los muertos iban a otro lugar, porque les empacaban en sus jarras, en sus entierros, comida y joyas y algunas cosas, ¿verdad? Porque ellos concebían, como les digo, una historia circular a sus proyecciones, que eran siempre en el recuerdo del pasado. Por eso les decía yo que hay que tener muy en cuenta el paso de la esclavitud a la libertad de este pueblo de Israel, de los egipcios, el paso incluso del Mar Rojo es otro signo, y también la entrada a la tierra prometida, pues también que es otro signo de la promesa, y cada año ellos estarán circulando esa escatología casi cumplida, no cumplida, porque también los profetas le hablarán mucho a este pueblo de Israel de que sí, el Señor tiene un tiempo después futuro por el Mesías, el anuncio del Mesías, etcétera. Entonces ellos ligaban toda la esperanza que tenían en el Mesías, pero también con la vida histórica que habían pasado, ¿no? De su liberación. Lo que pasa es que la liberación del pueblo de Israel fue tan portentosa de parte del brazo poderoso de Dios, que marcó al pueblo de Israel en esa escatología de historia circular.
¿verdad? En cuanto a la escatología individual, acuérdense que hablábamos de que hay que trascender de la escatología individual, trascender a la escatología universal, ¿verdad? Una escatología cósmica que no la tenían, como les repito, muy desarrollada, sino que más bien su escatología era circular, porque era histórica, ¿verdad? Entonces, lo individual, si tenemos claro el testimonio de esperanza que el pueblo de Israel tenía de vida superior y de vida feliz, pues lo vemos en todos esos signos que nos ha dejado la historia y la paleontología, por ejemplo, el estudio de las pirámides, el culto de los muertos a los que le daban ellos, que existe una serie de testimonios porque se creía en ese tiempo que el difunto vivía en la tumba, vivía enterrado, vivía en un lugar oscuro inferior, ¿verdad? Se creía que los difuntos moraban en un mundo, como les decía, inferior, y que por las noches el dios Sol los iluminaba, porque recuerden también que ellos tenían muchas deidades, creían en muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios Sol, el dios volcán, todo lo que creían, no solamente el pueblo de Israel, sino todos los pueblos que rodeaban a Israel. ¿Por qué razón lo referimos? Porque el pueblo de Israel se dejó influenciar mucho por estas culturas antiguas, porque como también ellos eran eh, personas sin preparación, sin cultura, porque prácticamente por 40 años fue un pueblo nómada, entonces iban iban cogiendo lo que miraban en otras culturas. Porque recuerden también que la formación del pueblo de Israel con Abraham y los patriarcas también tenían algunos ciertos asentamientos, pero la mayoría de su vida era nómada. Siempre andaban caminando en busca de mejores tierras y de mejores lugares para producir, cosechar. Se establecían por temporadas y después seguían su emigración, ahí circular, se la podemos llamar así también. Entonces, eh, ellos consideraban ese lugar feliz en otro mundo, creían que el sol moría en el occidente y resucitaba en el oriente. Por esto los difuntos querían participar en la vida triunfante del sol. Entonces, cuando nosotros mirábamos en la noche, no nosotros, el pueblo de Israel miraba que el sol iba muriendo por el occidente, ellos decían, el sol va allá al lugar de los muertos, el sol muere con ellos para estar con ellos, para iluminarlos, ¿verdad? Entonces ellos creían que los difuntos, por eso, como les repito, participaban de la vida triunfante del sol, porque después el sol volvía a nacer, ¿verdad? Por otro lado, creían en el juicio de los muertos de alguna manera y creían en la misericordia de los dioses de alguna manera también, porque recuerden que los sacrificios humanos era para ofrecerle a esos dioses antiguos ofrendas para que esos dioses fueran misericordiosos con la lluvia, con la comida, con todas las necesidades que tenían el pueblo, todos los pueblos, no solamente el pueblo de Israel. La religión de la antigua Mesopotamia. En la mitad del universo vivían los muertos, o sea, la escatología de los mesopotamios. Eh, en la mitad del universo vivían los muertos. Era un lugar sin retorno, porque ellos nunca tuvieron experiencia de un muerto que haya resucitado, por supuesto, pues, ¿verdad? Entonces era un lugar sin retorno, un lugar oscuro, un lugar frío, donde reinaba el Señor de los muertos. Eh, para ellos no cabe la inmortalidad. El que está muerto se murió y se fue de aquí, se fue a un lugar, pero sin vida.
porque si estamos viendo de que en esa religión mesopotámica no cabía la inmortalidad, quiere decir que el cuerpo cuando moría ahí terminaba toda su existencia. Y predominaba, por lo tanto, en esas culturas de Mesopotamia, la conciencia de lo trágico de la vida. Ellos no tenían el concepto que tenemos nosotros de la virtud de la esperanza, ¿verdad? Esperar una vida futura junto a Dios, que es la esperanza cristiana. Ellos no tenían ese concepto de ir a vivir así como estamos viviendo acá y ser felices allá con Dios, sino que para ellos era una tragedia la vida humana, porque cuando terminaba era igual que los animales, pues, ¿verdad? Y también tenían una cierta idea los mesopotámicos del juicio de los muertos, que los muertos tenían un juicio por parte de los dioses, pero era unos conceptos a nuestra concepción oscuros, pues, porque no le vemos sentido a todos estos pensamientos. Sin embargo, esa era la conciencia que tenían estos pueblos antiguos. Entonces, de alguna manera ellos llevaban su vida y su religión, si le podemos llamar religión, porque es el culto a sus dioses, era una manera de tratar de descubrir esos misterios de la muerte, pero nunca se logró, por supuesto, pues, porque solo nos lo vino a revelar ese misterio de la muerte Jesucristo, que la muerte no es tragedia, sino que es la puerta a la inmortalidad. Pero eso ellos no lo entendían, por supuesto. Muy bien, después de la religión de la antigua Mesopotamia, veamos la escatología de la religión del antiguo Irán. Es la religión de Zaratustra, que tiene un parentesco muy cercano con las religiones de la India. Imagínense las religiones de la India. No sé si ustedes han visto alguna vez algún documental sobre el culto que tienen los hindúes hacia sus dioses, y vamos a ver que es una cuestión toda medio rara, ¿verdad? La Zaratustra hace referencia eh, a la castellanización del lenguaje del profeta persa, que se llamaba Zaratustra. Sí, a ver, Zaratustra era el nombre del profeta y se le puso Zaratustra en lenguaje español, digamos aquí, que los griegos también le llamaban los zoroastros, el dios Zoroaster, ¿verdad? Entonces, otra religión de esas religiones paganas, la religión del antiguo Irán, donde tenían muchos dioses. A mí se me viene a la idea, por ejemplo, aquel gordo que ponen ahí sin camisa, eh, una diosa que tiene como 16 brazos, toda rara. Y esos son sus dioses, pues, ¿verdad? Esos son sus dioses, sus falsos dioses, porque en realidad no son dioses, son falsos dioses. Muy bien. Algunos principios, número 5, algunos principios de hermenéutica escatológica. Recuerden la palabra hermenéutica, la aplicación de la exégesis a nuestra realidad, ¿verdad? La escatología existe y tiene la finalidad de la hermenéutica. Recordemos que habíamos dicho en clases anteriores de que nosotros estamos viviendo los tiempos escatológicos, porque el tiempo escatológico se inaugura con Cristo Jesús y su encarnación. A partir de eso, hasta su venida gloriosa al final de los tiempos, es el tiempo escatológico. De alguna manera debemos entenderlo como una escatología actual pero futura, una escatología que estamos viviendo el reino de Dios, pero en semilla. Sí, pero todavía no.
Porque igual así es la redención de Cristo. Ya tenemos la redención de Cristo, pero te dice la teología, sí, ya tenemos la redención, ya vivimos felices. Tenemos que ser felices porque somos hijos de Dios, pero todavía no hemos llegado a la plenitud de la felicidad y a la plenitud también de ese encuentro que vamos a tener con Dios, ¿verdad? Allá en el cielo, cuando lo veamos cara a cara. Entonces, toda esa reflexión es la hermenéutica escatológica, porque es el análisis y la aplicación a la vida de lo que es la exégesis pues, de toda la revelación, ¿verdad? Hay reducciones y límites en las afirmaciones escatológicas. Hay un ámbito de las afirmaciones escatológicas y hay una voluntad salvífica universal. Y también no debemos de perder de vista el sentido cristológico de las afirmaciones escatológicas, lo que hemos dicho, que a partir de Cristo la escatología es actual, es real, la vivimos a manera de Sevilla, sí la vivimos, pero todavía no. Yo creo que quiero que me entiendan, porque este es un lenguaje medio difícil en la comprensión pues, de estos conceptos, ¿verdad? También existe este modo de expresión que lo estamos utilizando ahorita y existen estos contenidos de estas afirmaciones escatológicas, ¿verdad? Y también existen algunos criterios analógicos, o sea, unos criterios de comparación, de reinterpretación de todas estas informaciones escatológicas antiguas que tenemos que comprenderlas para ubicarnos en el momento en que estamos nosotros viviéndola, pues, ¿verdad? Veamos en primer lugar lo que sabemos por la revelación divina, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos nosotros por revelación divina, verdad? Es la voluntad salvífica que decíamos, el numeral 4, ¿verdad? Dios quiere salvarnos a todos, ¿verdad? Y esa realidad escatológica tiene que tener en cuenta esa afirmación. Si nosotros estamos en una realidad escatológica, tenemos que tener en cuenta esta afirmación. Dios quiere salvarnos a todos. Eso nos conta, por lo tanto, tenemos que excluir la predestinación a la condenación o a la salvación eterna, porque el hombre es esencialmente histórico y libre. Ese es un problema protestante, no sé si ustedes lo han detectado, de la predestinación. Decíamos nosotros cuando hablábamos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que fue la única criatura predestinada, porque Dios la preparó desde antes de la creación del mundo para que ella fuera la Madre de Dios. Y nosotros fuimos enviados con el don de la vida para que viniéramos a este mundo con otra misión, no con la misión de la Santísima Virgen María, que ella ya venía una misión específica, por lo tanto ella es predestinada. Nosotros, el resto de los seres humanos, no somos predestinados ni a la condenación ni a la salvación. ¿Por qué razón? Porque Dios nos hizo esencialmente libres e insertados en el mundo de la realidad temporal. Si bien es cierto, nosotros venimos, porque salimos de la mente y del corazón de Dios, venimos de un mundo eterno. Por eso nuestra alma no se destruye, sino que nuestra alma es eterna. La eternidad del alma es un dogma que la iglesia también sostiene. Entonces nosotros tenemos que comprender que nosotros fuimos puestos simplemente como lo aprendimos en el catecismo. ¿Para qué nos hizo Dios? Era la pregunta que le hacíamos, que le hacían los catequistas a los niños. Para conocer a Dios, para amarle para amarle, para quererlo y para que un día seamos felices con Él en el cielo. Entonces nosotros venimos a esa misión, venimos con una libertad insertada dentro del tiempo y que el Señor
ontológicamente ha puesto en nuestro ser el deseo de buscarlo, pero que en nuestra libertad nosotros tenemos que buscarlo, encontrarlo y conocerlo y amarlo y respetarlo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que ya veniste predestinado para condenarte. Dios sabía que se iba a condenar. Dios, Dios, por supuesto que Él sabe, pero Él no te empuja a la condenación. Dios no te empuja al pecado. Dios siempre te anda buscando para que obres el bien y te salves, porque la afirmación básica de la revelación en Jesucristo y en todas las Sagradas Escrituras es que Dios quiere salvarnos a todos. Punto. Esa es la definición. Y a partir de ahí nosotros tenemos que actuar con nuestra libertad en la búsqueda de Dios. Tenemos que seguir buscando la verdad y en cuanto encontremos la verdad, adherirnos a esta verdad. Muy bien, esta gracia de salvación que se nos ofrece debe ser ofrecida a nosotros como una gracia vencedora, porque la fuerza de la gracia, tu gracia, dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, dice el Salmo, un salmo hermosísimo. Entonces se nos ofrece con una gracia poderosa, una gracia vencedora. Por eso la iglesia puede afirmar que algunas personas se han salvado, por ejemplo, la canonización de los santos. En ese sentido, ¿por qué? Porque Dios asiste a su iglesia, Dios asiste a sus hijos y les da la gracia que tiene poder para vencer el mal y el pecado. También debemos de tener en cuenta el valor de las obras y su relación con la salvación. Este es otro detalle interesante que los protestantes también lo niegan, que solo la fe te salva, dicen los protestantes, dice la iglesia que no, porque nuestras obras tienen un cierto valor, no ante Dios, porque ante Dios lo que Dios nos da es la gracia y nos da hasta la fuerza y nos da hasta las ganas para hacer las cosas bien hechas. Pues entonces todo es puro gracia, puro don. Sin embargo, Él, para comprometerse con nosotros, nos regala el mérito que nosotros podemos ganar delante de Él, porque Él no necesita que nosotros tengamos mérito para salvarnos. Cuando Él nos salva es por pura misericordia. Sin embargo, Él nos da para que acumulemos mérito ante Él y Él sentirse comprometido con nosotros para salvarnos. Miren qué bueno que es Dios, que el plan de Él es que nosotros también colaboremos con nuestro mérito y así nos sintamos a nosotros que nosotros también hemos puesto parte del esfuerzo para la ascesis, el crecimiento espiritual, el crecimiento, la ascesis, que es el ascender hacia Dios, pues buscando a Dios. Tiende a evitarse también con todos estos conceptos que la escatología siga siendo un apéndice de la teología y que se una la escatología a la cristología, a la soteriología. ¿Recuerdan la soteriología? La cristología y la soteriología son dos asignaturas que van juntas porque la cristología es el tratado el estudio científico de Jesucristo y la soteriología es el tratado del estudio de nuestra salvación por Cristo. Entonces van unidas la cristología, la soteriología, y también dice el padre Salamero también que la escatología también debe estar unida a la cristología y no ser un apéndice tanto de la cristología como de la teología, sino que es parte de la misma cristología. ¿Por qué? Porque a partir de Cristo vivimos ya los tiempos escatológicos y Cristo es nuestra propia escatología, nuestro gozo, nuestra vida. Acuérdense lo que dice San Pablo: si vivo, para Cristo vivo; si muero, para Él muero. Entonces somos de Cristo. Cristo es nuestro escatón, el que nos va a llevar a la salvación.
Por eso la virtud de la esperanza no se debe quitar nunca, pues, de la escatología también, como los israelitas, pues, que no tenían esa esperanza, ¿verdad? Debemos también tener en cuenta la experiencia presente de salvación en el Verbo de Dios encarnado, Jesucristo. Cristo, por esto tenemos que decir que el principio hermenéutico de la escatología es Jesucristo mismo. Porque la salvación nuestra nace a partir del Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Él viene a vivir como escatología con nosotros porque estamos salvados, fuimos redimidos, todo es cuestión de unirnos a Él y por eso Jesucristo es la escatología nuestra, la soteriología nuestra y también es la hermenéutica. Cristo es la hermenéutica para explicarnos a nuestra propia salvación. Es una maravilla esta cosa, es una maravilla. Yo creo que Dios quiera que logremos comprenderlo, es que esto es bellísimo. Entonces, toda afirmación escatológica debe entenderse a partir de Cristo. La cristología actual que decíamos, la cristología universal, la cristología que es la unión de lo humano con lo divino, o al revés, lo divino con lo humano, porque el más grande asume al más pequeño en filosofía. Entonces, este Dios que viene a vivir con nosotros para rescatarnos, este Dios, Verbo de Dios encarnado que quiere hacerse Él uno de nosotros para levantarnos, para liberarnos de la muerte y del pecado, porque el problema de la muerte es quedarse muerto, sino que la muerte, la escatología, la muerte, el escatón, la vida después de la muerte, sea una realidad en nosotros desde ya, aquí y ahora. Por eso Jesucristo nos manda a que nosotros colaboremos con Él en la construcción del reino de Dios aquí en el mundo, porque el reino de Dios ya está presente, la escatología de la salvación ya está presente. Por eso tenemos que entender esta afirmación, que la escatología se debe entender a partir de Jesucristo. El contenido de la cristología, el modo de expresión de los distintos géneros literarios y todo lo que nosotros podamos entender no se pueden separar realmente del contenido formal de esta expresión, la escatología. El modo de expresión, recuerden que la Sagrada Escritura está escrita en diferentes géneros literarios, el verso, la prosa, etcétera, todo lo que es la literatura de la Sagrada Escritura. Entonces no podemos separar los contenidos con la forma de expresión. Hay escritos poéticos, hay escritos apocalípticos. En la Sagrada Escritura hay todos esos estilos de escritura, porque la escritura se escribió en muchos siglos. En 10, 12 siglos fue que se escribió la Sagrada Escritura, más o menos 12 siglos. Porque recuerden que el primero que presentó esos libros fue Moisés, 1200 antes de Cristo. Entonces, mi actitud hermenéutica ha de ser el tratar de entender ese contenido, utilizando y comprendiendo la imagen, pero no es para quedarse en la imagen, sino para traducirla. Esa es la mejor definición de la hermenéutica. Que nosotros con la imagen, con la revelación y con el estilo utilizado, nosotros entendamos la imagen, pero que no nos quedemos en la imagen de lo que se está revelando, sino que la traduzcamos. ¿Qué cosa es traducirla? Hacer la vida en nosotros. El contenido igual es representado de diversas maneras. Esto significa que el contenido es el mismo. Dios que quiere salvarnos a todos. Pero ese contenido viene expresado, viene representado de diversas maneras. Ahí es donde nosotros debemos hacer la reflexión teológica de la misma tradición del magisterio de la Iglesia y de toda la reflexión misma teológica, ¿verdad? Esencialmente la unidad 2, la escatología en el Antiguo Testamento.
¿Cuál es el origen y el desarrollo de la escatología del Antiguo Testamento? Hay unos planteamientos preliminares. La escatología del Antiguo Testamento tiene un carácter dinámico. La finalidad teológica que tiene el Antiguo Testamento. Por eso no hay unanimidad entre los exégetas sobre qué es escatología en el Antiguo Testamento, porque ellos no han comprendido los exégetas, o sea, los estudiosos bíblicos, al ver que esta escatología del Antiguo Testamento es dinámica, han comprendido cuál es la finalidad teológica del Antiguo Testamento. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo en muchos conceptos. Eso quiere decir que no hay unanimidad entre los exégetas. La palabra exégetas son los estudiosos bíblicos, así de sencillo. Entonces ellos no están de acuerdo. Sin embargo, hay dos posiciones principales entre los teólogos, los biblistas o los exégetas. Cualquiera de esas palabras pueden usar. Eso es para que ustedes aprendan también a entender quiénes son los exégetas, los que hacen la exégesis de la Biblia, o sea, los que interpretan la Biblia. Esos son los estudiosos bíblicos, así de sencillo. Entonces ellos tienen principalmente dos opiniones. Primero, los exégetas que sostienen que el escatón trata sobre las últimas realidades. Y desde este punto de vista, solo los libros del Antiguo Testamento que son apocalípticos son escatológicos. Esto dicen algunos exégetas. El escatón, recuerden que quiere decir escatón, la vida después de la muerte, después de la tumba, la vida de ultratumba, eso es el escatón, del griego escatón. Eso significa la vida después de la muerte, o sea, sobre las últimas realidades. Entonces ellos dicen que solamente en el Antiguo Testamento, solo los libros apocalípticos son escatológicos. Pero hay otros exégetas, otros estudiosos bíblicos que opinan que considerar este corte entre lo histórico y lo escatológico es hacer algo indebido, porque los israelitas no tenían en su mente esta división entre el tiempo y lo histórico y lo escatológico. Ellos no tenían esa división de conceptos, porque para los israelitas toda la actuación activa de Yahvé es definitiva. Entonces ellos están viviendo prácticamente, fíjense ustedes qué interesante, el pueblo de Israel está viviendo su experiencia también escatológica, como nosotros la estamos viviendo con Cristo. A partir de Cristo, Dios viene a vivir con nosotros y nos redime. Sin embargo, pues la redención está planteada desde el Antiguo Testamento. Ustedes saben que todo el Antiguo Testamento está dirigido a Cristo. Entonces, por lo tanto, todo es escatológico. Sin embargo, los exégetas bíblicos hacen la diferencia, pues. Unos dicen que solamente los libros apocalípticos son los libros escatológicos, porque no todos los libros te hablan del día de Yahvé. La escatología o los libros apocalípticos del Antiguo Testamento son todos aquellos textos que hablan del día de Yahvé, el día de la destrucción de los malvados, el día que va a venir el Mesías a liberar al pueblo del pecado y de la muerte. Ese es el día grande, porque ese día se cumple en Cristo. Cuando viene Cristo, Él viene a rescatarlo. Acuérdense lo que le dijo a los discípulos de Juan. Vayan, díganle a Juan lo que están viendo, dice. Los ciegos hablan, los sordos los ciegos oyen, los mudos hablan, los sordos escuchan, los paralíticos caminan y se anuncia, dice, el reino de Dios que está aquí ya presente. Entonces, todo eso está prefigurado en el Antiguo Testamento, pues sin embargo, los estudiosos de la Biblia hacen esa separación, que solo los libros apocalípticos son escatológicos, pero los otros dicen que no podemos separar lo histórico y lo escatológico porque los israelitas entendían aquella escatología individual donde Dios actuaba y que la actuación de Dios era activa, permanente y definitiva, o sea que ellos vivían con Dios.
Era un pensamiento ciertamente que yo lo he notado en los libros del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel se sabe amado de Dios de alguna manera exclusiva, y por eso ellos despreciaban a los paganos y al resto de los pueblos, porque ellos decían, nosotros somos de Dios, ustedes no. Entonces era una cierta vanidad que tenía el pueblo de Israel, muy acertada por supuesto, pero no era lo que quería el Señor con ellos, pues, porque Dios lo que quería es que ellos se abrieran a la misericordia, como Dios era misericordia. Muy bien, vayamos a otro tema. El origen de la escatología. ¿Dónde está la fuente de la escatología? Y aquí hay varias corrientes, ¿verdad? La escatología, que es el fruto del medio ambiente, de las mitologías egipcias, de las mitologías mesopotámicas, y que Israel solo le dio forma. Ese es una forma, un criterio para ver de dónde nace la escatología. Aceptamos que esta corriente nos dice de dónde se forman los materiales, ¿verdad? Está hablando de las mitologías. Primero el medio ambiente, que este pueblo de Israel vivía rodeado de pueblos paganos. Y todas esas mitologías egipcias que, acuérdense que ellos vivieron 400 años en Egipto, y de alguna manera ellos aprendieron todas esas mitologías falsas, ¿verdad? Y esas mitologías también mesopotámicas, porque también tuvieron la influencia, y después la influencia griega, que también les agregó más criterios para redefinir la forma escatológica, pues, que el pueblo de Israel había concebido, ¿verdad? Entonces, todas estas corrientes que influyeron en el pensamiento del pueblo de Israel es donde se forman la materia, digamos así, la forma de expresión. Pero no nos dice el origen de las afirmaciones y de la esperanza israelita. No nos dice nada de eso, ¿verdad? Otro segundo criterio del origen de la escatología es que tiene su origen en el mundo de los persas, en la religión del Irán. Acuérdense del Catasustra, ¿cómo es el nombre? Ya se lo voy a repetir. El nombre es Zaratustra, ¿verdad? De la Zaratustra, unos dicen de alguna manera, ¿verdad? Aceptamos también que esa religión iraní, pues, hubo alguna influencia, y también hubo un enriquecimiento mutuo del pensamiento antiguo, ¿ves? Lo que no se puede demostrar es que existieran alguna dependencia, porque los israelitas y su cultura y su fe era más antigua que la persa. Y por último no, un tercer criterio es, algunos dicen que la escatología se origina en el pueblo de Israel en el exilio, cuando se dio cuenta que el culto de Yahvé es inefectivo, o sea que no tenía fruto el culto de Yahvé, y que no satisface, puesto que eso es solo una etapa de su tiempo, de su historia, digámoslo así. Y cuarto, nos decimos que el origen es el contacto especial del contacto con Yahvé. Yo pienso que al final de cuentas este último criterio es el más acertado, porque como dijimos al comienzo, esta escatología se origina en el pueblo de Israel con su experiencia en el exilio, tanto en el desierto, después del exilio de los egipcios, y también los otros exilios que tuvo el pueblo de Israel. Acuérdense que fue dominado por varios eh, pueblos poderosos, ¿verdad? Babilonia, después de Egipto, después los romanos. Entonces, todo ese exilio, toda esa fuerza de su concepto escatológico, pues el pueblo de Israel lo concibe. Pero principalmente la liberación de la esclavitud de Egipto, porque ahí ellos sienten la mano poderosa de Dios. Sin embargo, que después se reniegan, ustedes saben que ellos reniegan a cada rato,
pero siempre se daban cuenta de que tenían que volver al mismo criterio porque Dios le daba su buena zarandeadita de vez en cuando para que no estuvieran muy flojos en su fe en este Dios poderoso, ¿verdad? También existe un periodo de desarrollo histórico de la escatología. El desarrollo histórico en el Antiguo Testamento, la escatología anterior a los profetas clásicos. ¿Cuáles son los profetas clásicos? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Esos son los principales, los tres profetas mayores. Entonces, la escatología anterior a estos profetas, o sea, el periodo pre-escatológico, en los libros históricos no se encuentra la afirmación de un fin diferente, de un fin del mundo, del día de Yahvé, ni nada, ¿verdad? La escatología en esta etapa se encuentra en las promesas únicamente, aunque en esta etapa se refiere solamente a lo espiritual. Entonces, antes de los profetas, o sea, en los libros históricos, es donde se encuentra esta escatología, pero en el sentido exclusivo de promesas. Promesas espirituales, que Dios nos va a liberar, que Dios nos va a salvar, que si nosotros cambiamos, si el pueblo cambia, decían algunos profetas ahí. Después de este periodo pre-escatológico, o sea, anterior a los libros de los profetas, después viene una escatología de los profetas, principalmente, y principalmente de los profetas preexílicos, o sea, los profetas anteriores al exilio. Hay una escatología de los profetas del exilio y hay una escatología posterior a los exilios del pueblo de Israel. Entonces, los profetas de preexílicos, el profeta Amós, el primer libro de Isaías es preexílico, o sea, antes de los exilios de Babilonia, etcétera, etcétera. Amós, por ejemplo, es el primer profeta que comienza a hablar de la escatología, o sea, a hablar del futuro, a hablar del día de Yahvé, porque estas afirmaciones primeras que hacía el profeta Amós era el día de Yahvé, que no basta la alianza como un hecho, sino que el pueblo debe cumplir la alianza, por ejemplo. Entonces, este es un anuncio de futuro, de una vida mejor, porque esa es la vida de la escatología, es una vida posterior a la muerte. Y la muerte se concebía en el pueblo de Israel como estar exiliado, estar desterrado, porque ellos amaban y adoraban a su ciudad, Israel, el monte Sión, el templo. Entonces cuando los desterraban de ahí era su muerte. Aparte que mataban mucha gente, por supuesto, pero el sentido propio de la muerte para el pueblo de Israel era apartarlos de esa tierra que Dios les había dado, porque era su promesa. Entonces, el primer profeta que viene a aclarar ese concepto malentendido del pueblo de Israel es que estas afirmaciones, el día de Yahvé, el día de la liberación, no basta solamente que esperen el día de la alianza como un hecho, sino que también el pueblo de Israel debe cumplir su parte. Acuérdense que la alianza es entre dos partes. En una parte no funciona. En segundo lugar están los profetas del exilio. El segundo Isaías, por ejemplo. Jeremías también es un profeta del exilio. Es un periodo de la escatología actualizante. Por ejemplo, Jeremías está entre ambos periodos, el preexílico y el exílico. Y Jeremías vive el día de desgracia, ¿verdad? Que está pasando exiliado este pueblo, pero también vive el día de Yahvé como algo actual. Si nosotros ahorita ya empezamos a prepararnos, el día de Yahvé ya lo estamos viviendo, si nosotros, como decía Amós, cumplimos pues lo que Dios nos pide. Ser mejores, dejar el pecado, todo lo que denunciaban los profetas, pues. Y Ezequiel y el escritor del Deutero Isaías, o sea, el tercer Isaías,
y Ezequiel nos hablan de la salvación como algo próximo y cercano, ¿verdad? Por ejemplo, Ezequiel en el capítulo 37 nos habla de la visión de los huesos secos. Este es un texto escatológico donde se afirma el restablecimiento del pueblo. Es propiamente escatológico este texto porque te habla de la visión de los huesos secos, que habían muchos muertos y que van a resucitar. Eso es un periodo escatológico. Y dice Ezequiel que es un tiempo, es un periodo que ya está cerca, un periodo que ya lo tenemos encima y por eso hay que actuar. Todos los profetas eso es lo que piden, que actuemos para que Dios también haga realidad el día de Yahvé en los profetas, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí vamos a llegar y la próxima clase vamos a ver la escatología de los apocalípticos, o sea, los tiempos de esperanza que hablan los otros profetas, Zacarías, Joel, Ezequiel, Isaías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pidámosle entonces, mis queridos alumnos y alumnas, a la Madre de Jesucristo, nuestra Madre, la esposa del Espíritu Santo, que nos conceda de su esposo el Espíritu el don de sabiduría e inteligencia para que comprendamos su mensaje. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Adiós a todos.